En este video les enseñaremos el funcionamiento y la aplicación de soldadura MIG. ¿Qué es soldadura MIG? Es un proceso de soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible. El arco se produce mediante un electrodo formado por un hilo continuo y las piezas a unir, quedando este protegido de la atmósfera circundante por un gas inerte o por un gas activo. Proceso de soldadura. Se pueden distinguir tres variedades de este tipo de soldadura. Proceso semiautomático. Es la aplicación más común en la que algunos parámetros previamente ajustados por el soldador, como la tensión y la corriente, son regulados de forma automática y constante por el equipo, pero es el operario quien realiza el arrastre de la pistola manualmente. Proceso automático. Al igual que el proceso semiautomático, en este además solo se puede con soldadura de hilo. La tensión y la intensidad se ajustan previamente a los valores requeridos para cada trabajo y son regulados por el equipo, pero es una boquilla automatizada la que aplica la soldadura. Proceso robotizado. Este proceso es utilizado a escala industrial. Todos los parámetros y las coordenadas de localización de la unión que se va a soldar se programan mediante una unidad de CNC. Parámetros. Los parámetros variables de soldadura son los factores que pueden ser ajustados para controlar una soldadura. Diámetro del alambre. Composición química del mismo. Tipo de gas. Caudal. Variables primas. Tensión del arco, corriente de soldadura, velocidad de avance. Variables secundarias: altura de la boquilla, ángulo de la boquilla, velocidad de alimentación del alambre. Parámetros regulares: polaridad, tensión del arco, velocidad del hilo, naturaleza del gas. Polaridad. Lo más normal es que en las máquinas de hoy en día se trabaje con polaridad inversa o positiva. Pieza al negativo y el hilo de soldadura al positivo. Tensión de arco. Este parámetro es uno de los más importantes a la hora de transferir el material aportado a la pieza. Velocidad de hilo. En este tipo de soldadura no es la intensidad la que regula precisamente, sino que es la variación de la velocidad de hilo la que provoca la aparición de diferentes intensidades gracias al fenómeno de autorregulación. Naturaleza del gas. El tipo del gas utilizado para la soldadura influye sobre la transferencia del material, penetración, forma del cordón, proyecciones, etc. En la soldadura MIG-MAG podemos encontrar 4 tipos de transferencia de metal que veremos a continuación. Transferencia por cortocircuito. En este tipo de transferencia, la más utilizada por la aplicación MAG, el material aportado se funde en gotitas entre 50 y 200 veces por segundo cuando la punta del electrodo toca el metal fundido de soldadura y hace cortocircuito. Transferencia globular. Se usa frecuentemente en la aplicación MAG y algunas veces en MIG. Cuando se trabaja con esta transferencia, el hilo se funde en gotas gruesas que pueden llegar a todos los huecos. Transferencia por pulverización axial. Es el método clásico utilizado en la aplicación MIG, del metal de aporte y de transportado a alta velocidad de partículas muy finas a través del arco entre 500 y 200 veces por segundo. Transferencia por arco pulsado. En esta nos encontramos con dos corrientes, una continua y débil cuyo objetivo es proporcionar al hilo la mínima energía para que se produzca el arco y otra impulsos producidos a una cierta frecuencia. Trabajador realizando una soldadura MIG-MAG. Productos de aporte. Los hilos de soldadura. Los diámetros más usuales en este tipo de soldadura son 0,8, 1.0, 1.2, 1.6 y en algunos casos 2.4 milímetros. Gases de protección. En la variante MIG, Metal Inert Gas, los gases de protección es inerte, no actúa activamente en el proceso de la soldadura, siendo muy estable. Soldadura MIG. Dentro de los gases inertes disponibles en Europa, el más empleado es el argón y en Estados Unidos el helio es el que más se utiliza. Soldadura MAG.
El dióxido de carbono, CO2, es uno de los gases empleados en este tipo de soldadura. Es un gas inodoro incoloro. Equipo de soldadura MIG-MAC. Transformador. Es la fuente de potencia eléctrica que se encarga de suministrar la suficiente energía para poder fundir el electrodo en la pieza de trabajo. Rectificador. Este elemento convierte la corriente alterna en continua, la cual es muy necesaria para poder realizar la soldadura MIG-MAC. Inductancia. La misión de la inductancia es el aislamiento de la corriente de soldadura, lo que produce una mayor estabilidad de la soldadura. Unidad alimentadora de hilo. Esta unidad hace avanzar a velocidad constante mediante un motor el hilo necesario para realizar la soldadura, generalmente de corriente continua. Antorcha de soldadura. Ventajas de soldadura MIG. Se puede soldar en todas las posiciones. Buena apariencia o acabado, pocos salpicados. Poca formación de gases contaminantes y tóxicos. Soldadura de espesores desde 0.7 a 6 milímetros sin preparación de bordes. Proceso semiautomático o automático, menos dependiente de la habilidad de operador. Alta productividad o alta tasa de metal adicional. Las principales bondades de este proceso son la alta productividad y la excelente calidad. A continuación presentaremos un video explicativo donde se puede observar la aplicación de soldadura MIG. Acá atrás está la ventilación, hay que evitar de cubrir esto porque lo estamos usando, y además tener en cuenta que cuando uno hace estos trabajos, por ejemplo acá se puede ver la viruta que hay por todos lados porque uno suelda y generalmente vuelve y amola la soldadura en exceso y todo ese polvo vuela. Entonces tenemos que tener esta máquina apagada y, de ser lo ideal, retirada al momento de amolar. Lo ideal es que esté apagada. Ya con estar apagado esto no está chupando aire acá, entonces no entra esa viruta adentro donde está la placa electrónica y lo demás, que no es lo ideal que le entre viruta ahí adentro. Y bueno, acá podemos tener para soldar cosas más gruesas, podemos ir elevando la potencia. Ahí estaría el mínimo, tenemos punto medio y al máximo. Yo generalmente la uso ahí. Y para variar la intensidad del alambre o la velocidad, tenemos este potenciómetro que vamos aumentando a medida que necesitamos rellenar más. Yo para la chapa lo uso ahí, prácticamente en 3, entre 3 y 4, ahí. Generalmente está ahí. Cuando necesito rellenar un poquito más, lo subo un poquito, pero casi siempre está ahí. Y ahora vamos a hacer algo sencillo. Vamos a unir chapa nueva con chapa nueva, vamos a unir chapa vieja con chapa vieja, y vamos a unir chapa nueva con chapa vieja. Los tres tipos de soldadura que se le pueden llegar a presentar. Primero vamos a unir chapa nueva, como esta, con chapa nueva. No las voy a limpiar, eso sí lo tienen que hacer, pero yo las voy a dejar como están nomás. Este tiene viruta, que viene el ras. Para puntear obviamente siempre tienen que usar la máscara, pero para puntear, si tienen que estar sosteniendo la reparación y hacer 1, 2, 3 puntos sin la máscara, pueden, mientras están teniendo, cubrirse con la misma torcha. Es decir, si estamos desde donde está enfocando la cámara nosotros, ponemos la torcha en esta posición. Ahí hizo chispa porque el alambre estaba por fuera de la torcha. Si hacemos así ya no pasa nada. Entonces nos cubrimos con la misma torcha, hacemos esto y dejamos que la línea de la chapa pase por el medio de la torcha, y hacemos un gatillazo de 1 o 2 segundos. Ahí nos queda
un punto que nos usaría la reparación para ir empezando a soldarlo a lo largo, ¿no? Pero ya en la posición correcta. Es una soldadura que nos deja bastante polvo y bolitas, pero nada grave, se puede limpiar bien y queda muy bien siempre y cuando tengamos acceso. Hay veces que cuando uno se chapa suelda en lugares donde no tiene acceso y ahí eso puede afectar un poco, pero son muy pocas las ocasiones, así que no la veo tan mal por ese lado. La posición de la torcha, bueno, con esto no hay mucha variación, la pueden poner de diferentes formas, incluso como les digo pueden seguir haciendo así, poniéndola justo en el centro y haciendo un punto, pero bueno, se les va a ensuciar bastante adentro, así que lo mejor es media ladeada y a 1 centímetro aproximadamente de la pieza hacer, eso es normal. Los puntos de soldadura, vamos a hacer varios. Ven la cantidad de polvo que deja, pero con una cepillada solo queda las bolitas de más resistencia y lo demás queda bastante limpio. Acá tengo un pedazo de chapa vieja de la GTX, la flapeé un poquito ahí, sacarle la pintura. Le vamos a soldar este pedacito de chapa nueva. Básicamente lo mismo que hicimos antes para el primer punto. Bueno, supuestamente esto va a estar mejor agarrado, pero un poquito más corto que si fuera chapa nueva con chapa nueva. Ahí ya lo tenemos presentado. Está bastante firme. Tiene apenas esos puntitos así. Todos puntitos cortos. Esa es la clase de punto que tienen que lograr, como ese también. Un punto rápido. Esto es chapa de la GTX. No me ha quedado nada de chapa vieja porque he estado limpiando y no encuentro prácticamente nada. Así que vamos a usar este pedacito para hacer una soldadura ahí, acá. Por lo general van a soldar chapa vieja con chapa vieja, pero tiene que estar en relativo buen estado, si no ya directamente hay que reemplazarla. Yo acá no la molé el canto. Lo ideal es siempre molar el canto. Vamos a poner la masa en la chapa. Y acá básicamente lo mismo, pero un punto muy corto. Cepillar. Bueno, eso es resultado prácticamente de un contacto mínimo, y así es como van a tener que ir replicando todos los puntos que hagan en la chapa. Bueno, y para terminar, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos que rellenar eso ahí. Si la distancia es muy alta, van a tener que hacer este movimiento a medida que hacen el punto de soldadura, porque vamos a hacer sin el movimiento un punto al centro.
Ahí vemos que se unió, pero también se hizo una abertura un poco más grande, más arriba. Para que esto no pase, vamos a hacer el movimiento con la torcha. Bueno, ahí está la diferencia. Esto es sin mover la torcha y esto es haciendo este movimiento con la torcha. Obviamente los dos en el mismo periodo de tiempo. Vamos a ver un poco de resistencia. Esta es chapa vieja con chapa vieja. A la primera así se quebró, con esos puntos diminutos ahí, con esos puntitos se quebró. Vamos a ver la chapa vieja con la chapa nueva. Acá tiene unos puntos bastante grandes. Bueno, puedo seguir y sencillamente se dobla la chapa vieja y los puntos no se cortan, así que bien ahí. Bueno, chapa nueva con chapa nueva, olvídense, no la van a quebrar, menos con este largo para agarrar, pero igual no hay forma. Muy buen agarre, chapa nueva. Y acá tenemos otro pedacito de chapa vieja con chapa nueva. Bueno, se quebró la chapa vieja, pero la soldadura, incluso siendo una soldadura muy mal hecha, así nomás 2 o 3 puntitos, se quebró la chapa. Acá tenemos chapa vieja con chapa vieja, también medio soldado así nomás. Ya casi la tengo.